en el año más o menos 62, por ahí, Roberto Subieta había fundado el laboratorio de semiconductores en esta facultad, en este departamento de electrónica. Yo había fundado el de aplicaciones electrónicas. El mío era bastante más aplicado que el de Roberto, él trabajaba con ingenieros, con físicos también, en la parte de los semiconductores. Bien, trabajamos varios años acá, en el 65 todos renunciamos, evidentemente. Yo me fui con una beca. A la vuelta, unos años después solamente, Roberto me llama, che, ¿no querés integrar un equipo que se está formando? ¿Cómo es? Me dice. Bueno, y ahí me explicó, digamos, lo que sería el aprovechamiento de lo que se estaba generando como una política de Estado, que me parece fundamental para cualquier logro en países como los nuestros. Una política de Estado implicaba una protección a una empresa que estaba generándose, que era FAT Electrónica, a la que había que proteger porque no se podía competir así nomás, digamos, contra los productos importados similares a los que nosotros podíamos hacer. Pero la premisa de las autoridades de FATE era que se hiciera un producto que fuera diferente a los demás, que no fuera una cosa solamente comercial, sino que hubiera un desarrollo nacional y que en esas condiciones ellos estaban dispuestos a bancar una empresa como la que se podía generar. Bueno, un grupo de trabajo donde estaban Barsaski, por supuesto Subieta, yo entré inmediatamente, decidimos que sí, se podía hacer y Roberto tuvo la inteligencia de invitar al ingeniero Alberto Bilotti a trabajar en el diseño de esa calculadora. Yo tuve la suerte de poder trabajar con Alberto Bilotti en algo que para mí fue realmente lo más importante tecnológico que he hecho en mi vida, que fue mi pasaje por FAT Electrónica, desde el principio. Entonces realmente era muy cómico porque Bilotti era un tipo muy especial, extremadamente buen ingeniero, pero además era muy bonachón. Entonces, por ejemplo, él diseñaba la calculadora en unas enormes hojas de papel que iba pegando, a medida que iba agregando módulos, iba pegando, entonces hizo una especie de sábana ahí con el sumador por un lado, la memoria por el otro, la fuente de alimentación por el otro. Era realmente muy interesante. Bueno, yo personalmente tuve una actuación ahí, así se la interfase de lo que la lógica que habíamos integrado con Bilotti a la impresora, que fue otra de los hitos de FAT Electrónica, porque Roberto también tuvo la visión de encargarle a Noldo Margefeld, que fue una de las personas que trabajó con él en semiconductores y que se fue a trabajar como profesor a Stanford University en Estados Unidos, lo nombró como una especie de asesor. Y el objetivo nuestro, como hacer una calculadora, era una calculadora con impresora, que no existía en ese momento. Cuando empezamos a hacer el diseño, no existía la impresora que pudiera casarse con la lógica que habíamos hecho. Noldo Magefeld encontró una impresora de marca Seiko, inmediatamente mandó un prototipo, hoja de datos, todas esas cosas, y empezamos a trabajar en hacer la interfaz. Entonces hubo como un maridaje entre el diseño y la posibilidad lógica y física de hacer lo que se requería. Bueno, entonces empezó a ingresar gente, Ernesto Bergoncelli, una secretaria, Cupelian, y empezó a entrar gente para poder hacer la maqueta, porque a diferencia de como acaba de decir el ingeniero con los circuitos integrados, nosotros teníamos que probar físicamente con los mismos circuitos básicos con los que después se iba a fabricar la calculadora. Esos circuitos eran todos en TTL, que es como la prehistoria de los circuitos integrados. Por ejemplo, un circuito integrado tenía 6 inversores. Ahora el ingeniero se ríe porque en 1 milímetro cuadrado tal vez ponga 6 inversores y ¿cuánto? 10 flip-flops y no sé qué cosa más, ¿no es cierto? Bueno, y mucho más tal vez, dice. Bueno, le creo. Bueno, entonces hicimos el proceso de comprar un dispositivo que permitía cablear todos los circuitos integrados entre sí.
fueron 150 circuitos integrados los que se requerían para hacer la primera calculadora. Y bueno, eso lo hicimos y demostramos en maqueta con la impresora que había mandado Noldo que andaba, que podíamos hacer funcionar una calculadora. De ahí había que pasar a la producción. ¿Y cómo se pasa a la producción de algo que está en una maqueta? Bueno, hay que diseñar la carcasa, la caja, hay que diseñar los circuitos impresos, hay que combinar todas esas cosas para que salga un producto industrial. La carcasa era en aluminio fundida en tierra. Bueno, imagínense que las tolerancias con que se hacían esas carcasas eran muy generosas. Digamos. Las carcasas, las tolerancias eran muy generosas. Entonces, se hacía una parte de abajo y una parte de arriba, pero nunca macheaban la de arriba con la de abajo. Entonces, la persona que las hacía empezó a hacer de a pares, entonces las mandaba a producción y ahí se podía armar la calculadora. Bueno, eso fue lo primero. Pero resultaba una calculadora de este tamaño, así, la famosa 311, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con eso. Andaba, hacía mucho ruido, pero andaba y funcionaba. Y sigue funcionando, alguna gente tiene todavía esa calculadora. Bueno. ¿Cuál era el siguiente paso? No podíamos quedarnos ahí. Primero porque habíamos tenido éxito inclusive de producción e inclusive comercial. Se estaba vendiendo eso. Entonces nos animaron a un paso adelante. ¿Qué era el paso adelante? Evidentemente reducir de los ahora que serían ridículos 150 circuitos integrados a una cantidad mucho más razonable. Entonces, bueno, nosotros estábamos en contacto con una empresa de Estados Unidos que se llamaba American Microsystems. Yo fui a Estados Unidos para trabajar con ellos en el circuito completo de la 311, hacerla en un circuito integrado. Eso fue lo que se nos dijo que se podía hacer. Bueno, empezamos, yo totalmente lego en el diseño de circuitos integrados, pero trabajé junto con ingenieros de ahí para ayudarlos a entender cómo eran las cosas y cómo era el circuito y todo eso. Vimos que no se podía hacer en un solo circuito integrado. Bueno, 2 circuitos integrados. Muy bien. Ahí había que hacer lo que se llamaban las particiones, o sea, bueno, qué parte iba en uno, qué parte iba en otro. Hicimos simulaciones también del tipo de simulaciones que acaba de explicar el ingeniero, una computadora primitiva, muy grande, primitiva, pero tuvimos que ir a una ciudad del estado de Virginia, en la otra punta. American Microsystems estaba en California, tuvimos que ir a la costa este para hacer el trabajo en la computadora, en fin. Resultado, 3 circuitos integrados. Bueno, pero como esos circuitos integrados iban a ser solamente para nosotros, o sea, lo que se llama custom, un circuito custom solamente para nosotros, los volúmenes de producción tenían que ser razonablemente altos para poder justificar y poder hacer que un precio relativamente bueno para poder fabricar la calculadora. Y bueno, fue un fracaso. Debemos reconocer que eso fue un fracaso. No se pudo hacer así. Pero a la semana de American Microsystems vinieron y nos dijeron, ¿saben qué? Tenemos otra forma totalmente diferente de resolver el problema. Tenemos un conjunto de 8 chips con los cuales se puede hacer, que configuran una microcontroladora con las cuales se programa lo que ustedes quieren hacer y con eso se hace una calculadora. Entonces, efectivamente fue así, programamos con la ayuda de ellos, porque era la primera vez que se hacía, lo que se llamaba la ROM. La ROM es donde está el programa almacenado que maneja toda la parte de impresión, toda la parte de entrada de datos desde un teclado, toda la parte de suma, resta, todas las operaciones de aritméticas, etc. Y bueno, lo hicimos. Resultó una cosa mucho más simple, por supuesto, porque eran 8 circuitos integrados más unas pequeñas partes más la fuente de alimentación. Se diseñó, ahora sí, una carcasa de plástico, con lo cual se hizo la calculadora 211, de las cuales se produjeron muchas. ¿Cuántas? 4.000. Bueno, eso ya era una demostración de que en la Argentina se podían hacer cosas.
Y bueno, las hicimos. Después de eso vinieron máquinas con visor, ahora de nuevo, la cifra 30 me parece que se llamaba, microcifra 30, no, las de visor grande digo, minicifra, exacto, minicifra. Y después hicimos también la microcifra, una máquina científica que funcionaba con LEDs. El problema de eso era que los LEDs consumen mucha energía, entonces hacía falta un lugar a donde poner pilas, bastantes pilas. Bueno, entonces el arquitecto Gritchen inventó una especie de torre para abajo que era tapada por el propio diseño de la calculadora. En fin, se hicieron y se fabricaron varias de esas científicas, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue la parte básica donde yo estuve con FAT Electrónica. También participé del comienzo de lo que fue la cifra sistema y la mini computadora. Luego, en fin, me fui del país, así que ya no seguí yo. Otra gente siguió en la gerencia de ingeniería, entre ellas el ingeniero Bilotti, que después de unos pocos años que yo me hubiera ido, fue el gerente y fue recordado como un gran ingeniero como lo era. Nuevamente, la política de Estado fue la que permitió que existiera FAT Electrónica y también, algunos años después, la que lo destruyó, porque obviamente cambió el tipo de Estado, cambió lo que se requería y ya no hacía falta una FAT Electrónica, ya molestaba además FAT Electrónica. Había mucha gente trabajando, gente con ideas políticas que por ahí podían molestar a alguno, y entonces se la destruyó. ¿Cómo? Muy simplemente. Los aranceles de los componentes que integraban una calculadora eran mucho más altos que los de una calculadora completada. Con lo cual, 1 más 1 es igual a 0, terminó FAT Electrónica y después fue terminando de a poco todos los aportes de microsistema, de cifra sistema, etc. De cifra sistema también se fabricaron una cantidad importante, ¿verdad? ¿Cuántas? 700. Eso es lo que tenía que decirles más o menos de mi paso por FAT Electrónica y FAT Electrónica en sí.